los siervos de este lugar. Gracias. Primera de Samuel, busque Samuel. Ayúdanos, Dios. Primera de Samuel 23. Oh, gloria a Dios. Mira, oh, Señor. Así. Más precisión se te dice. Amén. 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 Primera de Samuel, capítulo 23, del versículo 1. Si lo hemos encontrado, le damos lectura a la siempre y eterna palabra de nuestro Dios en su nombre. Amén. Eso es la iglesia bíblica. Gloria a Dios. David en el desierto. Y dieron aviso a David, diciendo: he aquí que los filisteos combaten Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó su ganado y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos en su santa presencia, Dios mío. Amén. Poderoso Dios. Espíritu Santo, trata esta palabra en nuestros corazones. Envíala, Señor, a los que usted la va a enviar. Nos encomendamos su presencia en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén. Toda la gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Eso es, una iglesia bendita. Estamos Amén. contentos, Dios. Así es, contentos amén. con nuestro Señor. Amén, amén. Porque Él es bueno, porque Amén. Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. ¿Cierto? Contento de verle, ¿cierto? A todos Amén. mis hermanos, somos hermanos en el Señor. Amén. Y todos adoramos al mismo Dios. Amén. Sí, Señor. Tenemos una palabra en esta tarde, ya cierto, de David. David en el desierto, dice, ¿cierto? Cuando hablamos de David en el desierto. Pero en esta tarde vamos a hablar de nosotros, pues. Jacob en el desierto, ¿cierto? Adriana en el desierto. Señor. Tome usted la palabra, Ayúdame, anotemos. Señor. Mi hermana secretaria en el desierto. Ayúdanos, Dios. A ver si vivimos nuestro desierto, mi Amén. hermana, que Dios les bendiga. Sí, amén. Y tenemos nuestros desiertos personales, Así es. ¿cierto? Y el desierto significa prueba, pues significa lucha. El desierto simboliza, ¿cierto? Un tiempo de aflicción. El desierto, literalmente, cuando Dios sacó a su pueblo al desierto, porque había un propósito mayor, dice que allí era un desierto de muerte. ¿Cierto? Dios quería enseñarlos, educarlos, ¿cierto? Llevarlos a un colegio espiritual. Amén, amén. El desierto al Señor es un colegio Sí, espiritual. Señor. Amén. Sí, Señor. El ser humano, como nosotros, conversaba el otro día con un hermano y escuchaba también a un pastor una reflexión que decía: el ser humano, o la iglesia, hablando en este caso, la iglesia a veces le hace más mal la bendición que la prueba. Así es. Es increíble, pero es que es una realidad. Uno puede decir, bueno, pero es una realidad, y esto viene no de ahora, es de tiempo, de todos los tiempos que ha existido la iglesia o el pueblo de Dios en la tierra. Cuando se acuerda el libro de los jueces, Sí, amén. el libro de los jueces lo declara. Amén. Cuando Dios bendecía a Israel era bendecido, Dios derrotaba a su enemigo, Israel enriquecía y se apartaba de Dios. Amén. Israel empobrecía y en aflicción, Dios lo enviaba al desierto, clamaban a Dios, se acercaban a Dios. Amén. Así es, amén. Qué tremendo, oiga. Increíble, Amén. increíble. Y en este tiempo yo conversaba en delante con un varón y le decía, estamos predicando, y yo le decía: mira, yo hablo de
de mi punto de vista, o sea, no, de mi experiencia misma. Yo tuve años, muchos, 20, 25 años atrás, qué sé yo, la iglesia salíamos a predicar, mi hermana sabe, pues los niños con sus panderos, la hermana, hermano, no había locomoción, no había nada, pero andamos todos en los cerros, por Hualque predicando en las polvaderas. Sí, amén. Así es, amén. ¿Qué es lo que llamamos unos panes con tomate? Amén. Pero predicando la palabra. Así Los es. instrumentos se manifestaban, había Amén. manifestación de Amén, Dios, amén. Sí, había imposición de manos a los enfermos. Amén. Y los enfermos eran sanos. Amén. La iglesia se fue bendecida, la iglesia. Sí. Creció lo material de un tiempo a otro. Y uno ve una iglesia muy lenta. Así es, verdad. Y es una realidad, mi hermano querido. Que Dios le bendiga. Quiero predicar a todos aquellos que me escuchan por las redes sociales, ¿cierto? A hermanos predicadores, pastores del Señor, hermanos que están en su desierto en estos tiempos. ¿Sabe David en el desierto? David era perseguido por Saúl. Sí. Saúl trataba de matar a David, ¿cierto? Saúl se levantó un celo en Saúl y quería matar a David. Amén. Bendito sea el Señor. Y David fue al desierto, allí donde Dios lo preparó a David, ¿cierto? Amén. Allí Dios probó su corazón. Amén. Allí el Señor lo afligió. Y en el Salmo dice: si no me hubieses afligido, no hubiese conocido tu mandamiento. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Amén. Porque cuando uno conoce al Señor, su palabra, cuando está en aflicción. Amén. Es verdad. Sí, Que sí. Dios nos bendiga. Entonces David en el desierto estaba siendo perseguido. Y uno a veces piensa, mi hermano, y dice: ¿por qué David era conforme al corazón de Dios? ¿Qué había en David? Que Dios dijo que era conforme a su corazón. Si David también pecó, Amén. también falló, pero había algo, actitudes que a Dios le agradaban. Amén. ¿Cierto? Que Dios se agrada de la actitud de una mujer, de un varón de Dios, cuando en pleno desierto, en plena batalla, en su batalla, él piensa en lo demás. Gloria a Dios. Es el centro de la palabra esta noche. ¿Cómo pensamos nosotros en lo demás? Porque yo puedo pensar, pero si yo estoy en mi desierto, yo estoy enfermo, yo estoy afligido, ¿cómo voy a velar por los demás? Y mi hermano decía, cierto, en su introducción, que vemos un mundo decaído, la población invadida de alcohol, droga, depresiones, cierto, falsas religiones, mentiras, los gobiernos legislando leyes corruptas, y esto va de mal en peor. Entonces Dios quiere hombres como David, mujeres, cierto, de buen entendimiento para pelear la buena batalla del Señor. Ayúdanos, Que Dios nos Dios. bendiga. Amén. Entonces, los filisteos estaban atacando a un pueblo y robando las eras, o sea, empobreciendo. Los filisteos venían a atacar, se llevaban el grano, la siembra, ¿cierto? Y dejaban empobrecido a esas poblaciones, Amén. a esos sectores. Y fue dado aviso a David. David era como Robin Hood. ¿Quién mira las películas de Robin Hood? Así es. Tiempo atrás, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces David consulta al Señor. O vienen a decirle: mira, las familias están siendo empobrecidas, ¿cierto? Saúl, recuerda que Saúl era el rey, pero Saúl no se preocupaba mucho. Saúl no era un hombre de fe. Sí, amén. Saúl velaba por su reino. Amén. ¿Me entiende? Sí. Dos pastores diferentes, dos pensamientos. Un pastor que estaba siendo enseñado por el Señor, porque David estaba siendo preparado para ser el rey de Israel. Amén. El pastor del Señor. Pero Saúl gobernaba y Saúl no le preocupaba mucho a la gente. Y la gente va y le dice a David, aquel que era perseguido, le dice: mira, la era, están robando la era, están atacando a la gente. Y los que estaban con David, sus compañeros, ¿cierto? Dijeron: si nosotros aquí estamos en Judá, estamos con miedo, ¿cómo ir a pelear con el ejército de los filisteos? Así es. Esa fue la reacción de ellos. Incomprensible, porque ellos estaban siendo perseguidos por el ejército de Saúl y tenían que más encima ir a pelear con los filisteos. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. ¡Que Dios nos ayude! Entonces estaban siendo atacados por ambos frentes, Así es. de dentro. A veces hay luchas dentro de la iglesia, Amén. luchas grandes dentro de la congregación. Sí, así es. Sí, bueno. Y se levantan luchas grandes dentro de la iglesia, hermano querido. Y hay que tener cuidado con eso. Y luchas grandes. El enemigo
Que Dios nos bendiga. Amén. Por eso dice que David peleaba las batallas de Jehová. Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos queremos ser valientes para pelear las batallas del Señor? Porque Dios no pelea con cantidad, sino con hermanas y hermanos, con un remanente pequeño. Y en esta iglesia Dios trae esta palabra para alentarnos esta noche, esta tarde. Dios quiere una iglesia en estos tiempos, una iglesia decidida, a pesar de sus problemas, a pesar de su enfermedad. Si usted es una hija, un hijo de Dios, decirle, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, ¿para qué sirvo? Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Porque el enemigo va a venir a intimidarnos, va a venir a buscarnos el corazón. El enemigo va a poner aplastamiento, como decía nuestro hermano. Amén. Y a veces nos sufrimos, nos vimos en el sufrimiento y nos quedamos ahí, pues. Así es. ¿Cierto? Y vemos a otros que están sufriendo, que están siendo atacados por los filisteos, hermanos de nosotros, quizá hermanos que están escuchando esta tarde, han visto, ven sus poblaciones, ¿cierto? Su contorno, donde ya la cosa está fea, mala. Que Dios nos bendiga. Amén. Pero para eso está la iglesia. Amén. La iglesia tiene un propósito. Amén. El apóstol Pablo decía allí en Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio. Sí. Porque el evangelio es poder de Dios. Amén. Amén. Para salvación a todo aquel que cree. Amén. Amén. Al judío, también al griego. Amén. Porque él decía, porque en el evangelio no fuera el evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Gloria Y a para Dios. fe, y como está escrito, el justo por la fe. Gloria a Dios. Sí, Señor. Por la fe, usted y yo. Usted, mira, pero yo no soy justo, somos justos porque Dios nos imputó su justicia. Amén. 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 Sí, Ante sí. los ojos de nuestro Dios y Padre somos justos. Amén. Sí, es verdad. ¿Sí, es verdad? Gracias, Señor. Nos Sí. abrazamos. ¿Sí? Nos abrazamos de la cruz y nos hace Sí, justos. amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Entonces el poder del evangelio es para salvación. Y ese poder Dios nos ha dado, ese poder del evangelio, para transmitirlo a otros Así que es. están sufriendo. Que los filisteos lo están atacando, están robando todo. Le han robado quizás, hermanos de nosotros, la oración, el congregarse. Los filisteos espiritualmente ahora roban, ¿cierto? La pasión por congregarse, por Así es. buscar a Dios. Ya no hay apetito en la palabra. Sí, es verdad, Señor. Yo le conversaba a una persona el otro día, me preguntaba algo, decía, mire, la mejor oración, creo yo, le decía yo, me puedo equivocar, pero la mejor oración cuando uno esté decaído, porque ella me contaba que estaba muy decaída. Yo decía, la mejor oración es decir al Señor, dame apetito en tu palabra. Porque despertando al Señor el apetito en la palabra va a producir en mí. Amén. Cuando uno deja de escuchar la palabra, escucha otras cosas. Sí, amén. Y ahí decae. Amén. Ya no hay fuerzas para orar. Así es. Así es mi Dios. Porque hay otras cosas que están entrando al corazón. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude. Entonces David consulta a Dios. Iré a atacar a los filisteos Ayúdame. 2 veces. Y el Señor dijo, ve, ataca a los filisteos, porque yo los entregaré en tu mano. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Cuando uno está en su desierto, ¿sabe? Me acuerdo muchos años atrás, muchos años, una vez en esos desiertos que uno pasa, y Dios me entregó esta palabra y me acordaba en delante. Gracias, mi Rey. Y uno se ve en aflicción y decía, pero ¿cómo voy a predicar afuera si yo estoy en aflicción? Y ahí entendí que Dios da victoria peleando. Gloria al Señor. Cuando usted se decida a pelear la batalla del Señor, Dios le va a dar victoria. Porque Él va a ser una mujer victoriosa, un hombre victorioso, un joven victorioso. ¿Cierto? Y va a vencer porque está peleando la batalla del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Que Dios nos bendiga. Amén. Si usted, mi hermana, ha sido fiel en el Señor, ha peleado, ha estado ahí, Dios le va a dar la victoria. Amén. Porque Él es fiel. Dios, amén. Él es fiel a su palabra. Amén. Él es fiel, Dios fiel a su palabra. ¿Cierto? Que Dios nos bendiga. Entonces estamos viviendo tiempos peligrosos nosotros. Vemos todo lo que está sucediendo, pero en la iglesia tenemos una comisión. La iglesia fuimos llamados para hacer algo que es muy importante. ¿Cierto? Porque no hay fuera del Señor salvación. Amén. No hay remedio, hermano. Amén, amén.
no hay remedio para este mundo, no hay remedio. Nuestro Dios y Padre encerró todas las cosas en uno, en Jesucristo. Amén. Él es el remedio de este mundo. Amén. No hay otra cosa, hermano. Señor. No hay otro remedio. No hay cosa que va a cambiar este mundo. Así es. Que el Señor nos bendiga. Amén. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla. Gloria a Dios. Y este mundo sin Cristo está en tiniebla. Amén. Que Dios nos bendiga. Así es. Mi rey. Que Dios nos ayude, mi hermano querido. Miren qué bendición. Entonces, dieron aviso a David diciendo, es aquí que los filisteos combaten Keila y roban la cera. Roban la cera los filisteos. Venían a robar la cera. La era para los jóvenes que no saben. Ahí donde se trilla el trigo. El trigo significa alimento. Amén. Significa bendición. Sí, amén. El trigo simboliza la palabra. Bendito sea el Señor. Los filisteos que roban la palabra. Que Dios nos ayude. Dios. Usted escucha la buena palabra. O llega al hogar, como decía mi hermano, yo lo escuchaba. Una música, una película y le roba la palabra. Así es. Amén. Los filisteos roban la palabra. Amén. 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 Es como la parábola del sembrador. Una parte cayó en el camino. ¿Cierto? Y vinieron las aves del cielo y se comieron esa semilla. ¿Cierto? Sí. Otra parte cayó en pedregales. Creció rápido. Creció rápido, pero no tenía fundamento porque estaba en las piedras. Sí. Amén. ¿Cierto? ¿Quién ha visto salir pastito en las piedras? Sale pastito en los tiempos de verano. Pero viene el sol, se seca Sí. la hierba. Entonces cuando nosotros nos gozamos en el Señor, hay tiempo que nos gozamos y alabamos al Señor, pero viene la prueba y se acaba el gozo. Ayúdanos, Dios. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Amén. Otra parte dice, cayó entre espinos. Son los afanes de este mundo, las preocupaciones. Y la semilla crece, pero el afán por esto, el afán por las otras cosas ahoga la palabra. Así es. Y no tiene crecimiento, no tiene fruto. Que Dios nos bendiga. Amén. Esos son los filisteos que roban la era. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Ahora los filisteos es un espíritu que viene de afán, de ansiedades, Amén. ¿cierto? Sí. A robarnos. El espíritu de desánimo Sí, Así es. Señor. viene y nos desanima en el camino. Amén. Ya no quiero congregarme, no quiero escuchar a la palabra, ¿cierto? Y ahí trabajan los filisteos. Y nosotros, como estamos en el desierto, nos dejamos estar, pues. Y lo estamos viendo que nos está robando. Sí, sí, es verdad. Lo estamos viendo, ¿cierto? Y, bueno, ya. Es como que nos hacemos amigos de ellos. Ayúdanos, Dios. ¿Cierto? Que Dios nos bendiga. Amén. Pero un hombre como David, cuando hay un hombre y una mujer como David, dice, no, este es mi enemigo, voy a luchar contra este. Gloria a Dios. ¿Cierto? Amén. Y empieza a luchar contra ese enemigo. En el nombre de Jesucristo reprendimos el desánimo, ¿cierto? La desobediencia, la tibieza, la incredulidad, la cobardía. Todo demonio que viene a tocar la iglesia. Amén. Y que Dios nos dé un espíritu de guerrero como David. Amén. Amén. ¿Cierto? Que aunque en su desierto, vienen a Él. ¿Por qué vinieron a Él? ¿Ah? La pregunta es esto. ¿Por qué vinieron a Él? ¿Por qué acuden a usted? Porque la van a ver que es una mujer cristiana. Sí, amén. Bendito ¿Cierto? Dios. Amén. Y van a decirle, mi hermana o hermano, sabe que tengo un problema grande. Yo antes era cristiano, yo antes era corista. Y van donde usted, y ahí es donde usted tiene que tener una respuesta buena, Amén. conforme a la palabra. Amén. ¿Se acuerda usted de los 12 espías que Dios mandó? 12, ¿cierto? 10. ¿Cuántos espías? 12. 12. Y los mandó el Señor o Moisés a reconocer la tierra. 10 volvieron con noticias malas. Solo Josué y Caleb dieron noticias buenas. Amén. Con nosotros está el Señor, dijeron. Amén. Con nosotros está el Señor. Jehová de los ejércitos va con nosotros. Y los otros 10 dijeron, no, hay gigantes.
¿Cierto? Sí. Hay ciudades amuralladas, no podremos. Amén. Que Dios nos bendiga. Por eso la respuesta de usted, hermano, aquí me escucha por las redes, la respuesta cuando le pregunten del Evangelio, se da a descubrir lo que hay en su corazón. Amén. Amén. Porque si usted y yo hemos vivido un Evangelio no conforme a la gracia de Dios, vamos a contar derrota. Amén. ¿Sí o no? Sí, amén. Así es. Y yo lo he escuchado. No, hermano, el Evangelio no. Ayúdanos. ¿Me entiende? Da vergüenza escucharlo, pues. No, una mujer y un hombre que ha caminado, ha peleado la buena batalla del Señor, ha conocido las gracias. Sí se puede, Amén. sí se puede. No yo, sino Cristo en mí. Amén. Bendito sea el Señor. Sí se puede, iglesia. Amén. Sí se Amén. puede, siervo, a este lugar. Si Dios lo ha puesto aquí, porque se puede. Amén. Se puede. Sí, mi Dios. Amén. Que Dios lo va a probar un poquito en el desierto, claro que sí. Amén. Sí, Señor. Pero en el desierto Dios lo va a enseñar. Amén. Hay que enseñar humildad, Sí. ¿cierto? Hay que enseñar, nos enseña a ser humildad. Sí, amén. Aprender de mí, dijo el Señor, Sí. que soy manso y humilde de corazón. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces dar un buen testimonio. Cuando los filisteos robaban las eras, robaban la palabra. En estos tiempos se roba la palabra. Y cuando se roba la palabra el corazón queda seco. Que Dios nos bendiga, ¿cierto? Dios nos ayude. Sí, mi Dios. Bendito Señor. Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Ayúdanos. He aquí que nosotros en Judá estamos con miedo. Bendito Dios. El enemigo lo acorrala. Amén. He aquí que en la iglesia nosotros a veces, estando en la iglesia, ya estamos atemorizados. Sí. Amén. ¿Qué más si fuéramos afuera? Eso pensamos, ¿cierto? Si en la iglesia me acobardo, ¿cómo voy a testificar afuera? Ayúdanos Dios. Bendito. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Amén. Yo predicaba en una iglesia una vez y decía, mal y por mal en una iglesia. Aunque la iglesia, aunque el predicador o el pastor no caiga bien, pero mal alguien le dice amén. ¿Cierto? O por educación alguien le dice amén. ¿Cierto? Pero cuando usted se para afuera a predicar, en una calle, en una plaza, no sé dónde Dios le mande, o donde, en otro lugar, en un hospital donde se encuentre, quizá va a estar solito o solita. Amén. Sí. Allí no va a tener amén, ni siquiera va a tener tiempo para orar, Así es. Sí. sino heme aquí en tu nombre, Señor. Amén. Sí, Señor. ¡Que Dios nos bendiga! Santo Dios. Si un Santo instrumento de Dios. Dios, hermana, que pone las manos a los enfermos, se encuentra en la calle, donde quiera que se encuentre, no va a tener tiempo para pedir dirección a Dios, sino en tu nombre, Señor. Amén. ¿Cierto? En tu nombre, Señor. ¡Que Dios nos bendiga! Yo me acuerdo una vez, yo andaba por ahí trabajando, en mi trabajito mío, bien así, de los pescaditos y todas esas cosas. Y andaba, como estaba lloviendo en la casaca, pero te recorría las cosas del pescado. Y lloviendo, me decía. Y una señora, me acuerdo una vez, de un segundo piso, una gente bien acomodada, porque él tenía harto, me dijo, ¿usted, María, es cristiano? Sí, por la gracia. Y estaba lloviendo, eso estaba. Me dijo, el esposo sale y me dijo, ¿me puede ungir a mi esposo? Amén, pues le dije yo. Y nadie mucho acoraza, no tu sangre ni nada, muchas cosas digo, ahí no va en el nombre del Señor, en tu palabra, Señor, en tu palabra. Gloria al Señor, en tu palabra dice ahí, en tu palabra. ¿Cierto? Amén. Que Dios nos bendiga. Dios. ¿Cierto? Y eso es bonito porque Dios te sorprende. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Ya nadie está diciendo, acoraza, no. El Señor dice, soy yo tu protección, no tu coraza. Amén. No sin cosas, aquí soy yo tu protección. Dios. Que Dios nos bendiga. David consultó al Señor. David era un hombre conforme al corazón de Dios, consultó a Dios. Y si Dios le decía así, David iba seguro. Amén. Que Dios nos bendiga. Cuando una iglesia camina en la palabra, está segura, mi hermano. Amén. Que Dios nos bendiga porque la victoria es del Señor. Amén. Dios nos ayude. ¿Cierto? Y los que estaban allí tenían miedo. Los que estaban allí en Judá. Y yo decía, si aquí estamos con miedo. ¿Cierto? Quizá alguna vez le ha pasado eso a usted. A mí me ha pasado. En el trayecto, en el camino del Señor.
que uno dice, pero si aquí, ¿qué más si fuera allá? Que Dios nos bendiga, Amén. ¿cierto? Y allá en de que ir a libertar a Keila, Amén. hay muchos ahí en Keila sufriendo. Gloria a Que Dios. Dios nos bendiga. Amén. Los filisteos habían asaltado esa ciudad, habían robado todo. Estaba empobrecida. Que Dios nos ayude. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, descienda a Keila, pues yo la entregué en tus manos y a los filisteos. Y fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, y se llevó sus ganados y les causó gran derrota, y libró David a los de Keila. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto queremos librar a Keila? Ayúdanos, Dios. Dios. Levante su mano. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque mañana Keila se le puede estar ahí y dice, ve a Keila, líbralo. Sí, Señor. Y usted y yo dicen, pero yo, ¿cómo, Señor? No, porque yo lo entregaré en tus manos. Gloria a Dios. No va a ser usted mi hermana, porque el Señor es fiel a su palabra. Amén. Si Dios le manda, Dios le va a respaldar. Amén. Gloria a su nombre. Bendito. Bendito sea el Señor. Alabamos al Señor porque Él es bueno. Amén. Para siempre su Amén. misericordia. Y Él es fiel con su iglesia. Amén. Si nos pasa en el desierto, pero allí en el desierto Él está con nosotros. Amén. Recuerda el pueblo antiguo de Israel. Dice que en la noche Él estaba en un fuego, en la nube de fuego, los cuidaba del frío. En el día en una nube y los protegía del sol. Gloria a su nombre. Nunca le faltó. Dice que ni las sandalias se envejecieron, ni sus vestidos se envejecieron. Maná del cielo le dio a su pueblo el Señor. Trigo de noble, aleluya. Bendito sea el Señor. Dios lo sustentó en pleno desierto. Dios te sustenta a ti, hermana, hermano. Dios te está enviando esta palabra, porque Dios sustenta a su pueblo por su palabra. Él es fiel a su palabra. Quizás estoy predicando en esta tarde, hermanos que están en su hogar, hermanas en el Señor, que están en su desierto. Quizás tu enfermedad es grave, tu problema es grave. Y el enemigo te ha bajado. Eres un instrumento en la mano de Dios. Eres un profeta, un predicador, un pastor de Dios. Estás en tu desierto. David también estaba en su desierto. Pero David se levantó, consultó al Señor y libró a Keila. Y le derrotó. Le quitó todo a Keila. Y David fue victorioso. Amén. Bendito sea el Señor. El Dios de David es el Dios de nosotros. Amén. Bendito sea su nombre. Dios. Si hay algo que el enemigo ha puesto es cobardía en nosotros, Así es, sí, Señor. ¿cierto? Y nos acorrala por lado y lado. Pero queremos pedirle al Señor esta tarde que nos dé un espíritu de un guerrero como David. Amén. Un espíritu de un guerrero, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Cómo necesitamos ser guerreros en las manos del Señor? ¿Cómo necesitamos en estos tiempos, mi hermano Jacob, mi hermano? ¿Cómo necesitamos ser guerreros en las manos del Señor? En estos tiempos hay mucha necesidad. Usted se da vuelta donde quiera que ande. Está la gente sufriendo, madres con depresión. Así es. Sí, Señor. Es verdad, Señor. Ven a sus hijos en la droga, hogares destruidos. Amén. Y no hay remedio. No hay nada que se pueda hacer. Los hospitales colapsados. Y sabe, la iglesia. Dios le dio poder a su iglesia. Dios autoriza a su iglesia, hermana. Hermanos, recuerde que está escrito, esto no es fantasía. Dios le dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. En mi nombre pondré las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Gloria a Echarán Dios. fuera demonios, aleluya. Aleluya. Y esos son demonios de alcohol, de drogadicción. Sí, Señor. Jóvenes que se están quitando la vida, adolescentes, hermano, en depresión. Es terrible. Y la iglesia debemos despertar a esta palabra. Amén. Despertemos a esta palabra. Amén. Es por la fe, si le creemos al Señor, Dios va a bendecir su iglesia. Amén. Y nos va a autorizar el Señor. David consultó, iré, ve y libra a Keila, porque yo la entrego en tus manos. Gloria al Señor. ¿Me entiendes? Hay 2 acciones. No le dijo, no te la entrego en las manos, quédate sentado, no. Ve, levántate, pelea, porque yo la entrego en tus manos. Amén. ¿Cierto? Está
está la acción de nosotros como iglesia, ¿cierto? Accionar la palabra, accionarla, ponerla por obra, ¿sí, hermana Adriana? Con la ayuda del Señor. Y Dios hará todo lo imposible. Amén. Nosotros hacemos lo posible. Amén. Y Dios se encarga de las cosas más grandes, pues. Sí, amén. Porque esas cosas son cosas que están afectando a toda una sociedad, hasta la iglesia del Señor. Que Dios les bendiga este día. Amén. ¿Cierto? Vamos a librar a Keila. Por su ayuda, mi Dios. ¿Cierto? Que Dios nos enseñe a guardar esta palabra. Sí, amén. Ya. Y fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó su ganado y les causó gran derrota y libró David a los de Keila. Poderoso Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Cierto? Perseguido por el ejército de Saúl. Pero él fue igual a pelear con los filisteos. Así es. Que Dios nos ayude. Amén. Aunque ustedes se sientan perseguida, ¿cierto? Luchada, quizá en su hogar o en la iglesia, a veces nos sentimos luchados en áreas de nuestra vida, pero igual levantarse por los demás. Amén. Esa es la idea. Amén. No encerrarnos en nosotros, porque si nos encerramos en nosotros mismos, no vemos a los demás, pues. Y hay otros que están mucho peores. Así es. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios bendiga esta palabra en cada Amén. vida, en cada corazón. Gracias, Dios. ¿Cierto? Dios nos viene a alentar, mi hermano querido. Nos viene a fortalecer nuestra fe. Los invito a ponerse de pie.